Seguidamente tenemos un acto relativamente corto y el cóctel de bienvenida. Con ustedes, doctor Antonio Iglesias. Buenas tardes. Quiero agradecerle la presencia de todos ustedes acá, pero además de ello quiero expresarles que el doctor Carlos Vinicio, el doctor Sala y Alfredo Barro me dijeron que hicieron una charla relajante y he tratado de cumplir al pie de la letra esto. He escuchado varias frases aquí alrededor de nuestro que dicen cada uno con su tema, que decía el doctor Valle. Entonces cada quien ha traído una conferencia porque lo que le gusta a uno. Carlos Vinicio, socialismo, el doctor Valle, la condilopatía, el síndrome de Sjögren, el doctor Villota, la ecografía. A mí me gusta la historia y me gusta averiguar por qué, de dónde vienen las enfermedades. Eso es lo que yo he hecho. Y además escuché al doctor Mario Cardiel, amigo de hace 30 años, desde el año 83, cuando era enfermo, un residente interno, y hasta un extraordinario maestro. Pero además decía que el reumatólogo no debe saber de artritis, debe saber de otras cosas. Y ustedes como estudiantes y nuevas generaciones, eso es lo que quiero motivarlos. No solamente hay que saber de una enfermedad, hay que saber de otras cosas y entre eso tener un conocimiento holístico de las cosas. Ricardo, por favor. Sigamos. Entonces, de acuerdo a la teoría del Big Bang de Stephen Hawking, dice que el mundo se origina, o la Tierra, de la explosión de una pelota de béisbol. Y así de esta forma, de acuerdo a que yo voy a poner algo de realismo mágico a esta conferencia. De acuerdo a esa teoría, el origen de la vida de París decía que el hombre viene de una proteína. Vamos a ponerle algo de imaginación. Así viene un dominio variable de unión y se forma lo que se llama la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y esa superfamilia de las inmunoglobulinas, hay otras superfamilias que son las integrinas, las selectinas y las cadeninas. Sigamos. De esta forma, todo el concepto de enfermedad viene de una relación receptor-ligando, de una proteína con la otra. Presentación de antígeno a través de la molécula de clase 2, citotoxicidad, todo de relación de receptor-ligando. Así se va definiendo una célula de acuerdo al receptor de proteína, un tejido, un órgano, hasta llegar a los órganos linfoides y no linfoides, y así se va formando los seres unicelulares, pluricelulares, metazoarios, vertebrados inferiores, a vertebrados superiores, hasta llegar el hombre a Homo sapiens. Así es. Entonces, si uno analiza esta diapositiva, no es una diapositiva sencilla, compleja, lo que quiere decir que nosotros venimos de los cordados y a su vez los anfioxus y otro grupo de animales. Pero lo más importante de toda esta evolución de esas proteínas es que existen los protocomplejos mayor de histocompatibilidad, que desde los dinosaurios, los metazoarios inferiores y los superiores tienen rezagos de estas proteínas. Muchas veces esto se llama riñones parálogos, que el cromosoma corto, el 6, el 1, el 9 y el 19 existen en todos los animales. Estos son rezagos de la herencia de la evolución. La siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque voy a explicarles que el origen de la enfermedad viene de mucho tiempo hacia atrás, que nunca miramos el Homo sapiens si no miramos lo que está ocurriendo hoy en día. Y ustedes ven que el ciclostomo tiene una inmunoglobulina, una superfamilia de inmunoglobulina. Y ustedes ven cómo se va de los peces, se va formando hasta el pollo. Y en el pollo tiene timo, el vaso, el receptor de células T, la molécula de clase 1, clase 2, hasta llegar al humano. La siguiente. Entonces ustedes ven cómo toda la evolución viene de una proteína. Ustedes ven, la diversidad del tejido humano se genera cuando emerge el Homo sapiens. ¿Por qué nosotros somos tan diversos? Porque a medida que va pasando la evolución, los microorganismos, los mosquitos,
el dengue, las infecciones, hacen que las proteínas se vayan modificando, y así de esta forma esa modificación de las proteínas hace que nosotros tengamos un tejido diferente y seamos diferentes. La siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el año de 40, 50 y 60, estos tres grandes investigadores, Snell, Dosset y Van Root, empezaron a analizar, trabajaban en el banco de sangre y observaban cuando ponían dos proteínas diferentes, uno reaccionaba, usted tenía dos ratones congénitos, usted difería en una sola proteína, que esa era la HLA, la siguiente. Entonces, solamente son iguales los ratones, pero difieren en una sola proteína, y eso hace que uno responda a un rechazo y el otro no, así la función del anticuerpo es diferente y difiere en una sola proteína. Vean que estamos hablando de los ratones. La siguiente. Y se origina el HLA. Entonces el HLA, cada uno de nosotros de las enfermedades, el doctor Valle dice que la espondilitis se asocia con el B27, que le toca los inicios primario cardíaco, que la artritis es el HLA de R4. Pero esas proteínas vienen de la autogenia del sistema inmune, muy antiquísima, que se va modificando. De cada uno tiene una enfermedad. Entonces, el HLA, o sea, el brazo corto del cromosoma 6, tiene tres subgrupos importantes de regiones. La región DR, o la molécula de clase 2, regula la respuesta inmunitaria. Las moléculas de clase 1, la citotoxicidad. Los complementos o los completipos, la respuesta inflamatoria. Y las células natural killer vigilan a través de los killer que llega para ir haciendo citotoxicidad y vigilar la respuesta. Así es. Entonces, vamos a entrar ahora sí en la historia. Las enfermedades son tan antiguas desde que llegó de la Tierra. Las tres grandes enfermedades importantes han sido la aterosclerosis, los abscesos dentarios y la tuberculosis. Pero además de ello, en los dinosaurios existe la artrosis. Y además en los dinosaurios hay depósitos de ácido úrico, o sea, no tuviese un gota, pero hay ácido úrico. Antiguamente se ha demostrado que en el Paleozoico empezaron la edad de los dinosaurios, fue cuando se detecta, y tenían artrosis. Es una enfermedad antiquísima, la siguiente. Estamos hablando de la prehistoria. Entonces, miren lo que es interesante esto. En Abisinia, este investigador, Haile Selassie, encontró el Ardipithecus ramidus hace 4.4 millones de años, cuando emergen el Homo sapiens y el hombre erectus. ¿Qué pasó dentro de ese hallazgo? Se encontró que este hueso de los pies tenía una característica importante que no tenían los otros orangutanes, los chimpancés, y eso sirvió para la bipedestación. Entonces eso hizo que ese tipo de animales pudieran defenderse de los agresores, ya, y empezaban a caminar y a correr, y así de esta forma ese hueso del pie de estos animales a través de la evolución empezó a desarrollar la bipedestación, que requiere que los ligamentos y la articulación funcionen adecuadamente para poderse desplazar. La siguiente. Entonces este es el hallazgo en este sitio. La siguiente. Entonces, a través de la evolución, a través del DNA mitocondrial, se ha podido demostrar que hay 180 generaciones hasta llegar a la etapa actual. La siguiente. Entonces, en este libro de Luigi Cavalli Esposa, Genes, Pueblos y Lengua, aquí el esqueleto liso funciona hace 200.000 años y empezó a desplazarse a Europa a través de Beringia, a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces nosotros tenemos tres migraciones importantes de población que vino del norte de África hasta nosotros. La siguiente. Entonces, aquí quiero mostrarles lo que son los hallazgos de Atapuerca de Heidegger, y ustedes ven que hace 5 millones, de acuerdo al descubrimiento del Ardipithecus ramidus, coincide que esto hasta ya llegar al Homo erectus hace 1.5 millones de años. La siguiente. Entonces, esta es una cabeza olmeca. Mario
Cardiel sabe, y esa cabeza olmeca es la cuna de la civilización mesoamericana. Eso quiere decir que esto, como si fuera, vinieran de Berigia, de los mongoles, y llegaran a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Es la cultura, la madre de la civilización maya, la siguiente. Entonces, la osteoartritis, ahora vamos analizando cómo ha sido la enfermedad. Siguiente. Entonces, ustedes ven que la osteoartritis se considera la enfermedad más antigua del mundo, pues hay evidencia de ella en esqueletos animales que existieron en épocas muy anteriores al hombre. Se ha demostrado que el Platecarpus mesozoico tiene una artrosis de esta parte. La siguiente. No sabía que otros animales donde hay evidencia son los camélidos de Nebraska, el caballo triangulado, el reno, el oso de las cavernas y el bisonte americano. Pero el doctor Alarcón Segovia, que fue nuestro maestro, el doctor Carlos Vinicio, Mario Cardiel, de Mauricio Abello, de Yoyo Pumarejo y amigo del doctor Valle, la siguiente, fue uno de los primeros que escribió que en algunas figuras mesoamericanas en la época preclásica encontró casos de osteoartritis de rodillas y de manos. Además, el doctor Manuel Martínez Lavín demostró en unos estudios de 100 esqueletos la evidencia de osteopatía hipertrófica. O sea, son enfermedades que se encuentran desde ya en las culturas precolombinas nuestras. La siguiente. Esta es la figura del doctor Alarcón, aquí están los dedos estos. Además, estudió más de 100 figuras precolombinas. Miren esto. Aquí un síndrome de Ehlers-Danlos, descrito por los indígenas, una tuberculosis, el mal de Pox, aquí la viruela y aquí un raquitismo. La siguiente. Entonces, ustedes ven que la descripción del cartílago uno piensa que es algo reciente. Usted, analizando la verdadera historia, eso Aristóteles lo describe en el siglo IV a.C., Galeno, varios siglos después en su trabajo en la utilidad de varias partes del cuerpo, lo demuestra, pero el trabajo más extraordinario es el de Vesalius. Un investigador mexicano de la Academia Mexicana hizo 1500 réplicas del libro de Vesalius y tuve la oportunidad de verlo hace 2 meses en la Academia Nacional de Medicina. No hay un libro más extraordinario que ese libro de Vesalius sobre anatomía. Ustedes no sabían eso, yo tampoco lo sabía, yo lo observé. No hay un libro más extraordinario que eso. La siguiente. Pero además de esto, quiero informarles que desde la época de las cavernas a toda la enfermedad reumática le llamaban gota. O sea, la gota de los dinosaurios le hicieron la gota cavernaria. Y todo se definió en gota, y así hubo un desconocimiento de la medicina y especialmente de la palabra reuma. Pero ustedes ven que este autor interesante, en 1763, Sabot de la Croix, confundió aún más porque la gota la dividió en 14 lecciones y no sabía que era una artrosis, una artritis, absolutamente nada, y tampoco se hablaba de la palabra reuma, no se conocía. La siguiente. Este autor es muy interesante, William de Herber. Describe la artrosis, y usted ve los nódulos de Herber, que son estos, típicos, lo describe en 1782, que son unos nódulos fantásticos, que donde describe la enfermedad de la artrosis, que ustedes como estudiantes se pueden identificar muy fácilmente. La siguiente. Artritis reumatoide, un poco de agua. Bueno, este autor se llama Segimundo Albinus. Yo encontré un artículo de la Universidad Carlos de Praga del siglo XIII. Es la primera persona que habla de reuma, así claramente. Pero además de ello, este autor, la madre de todas las enfermedades, decía reuma, la madre de todas las enfermedades. Él, en ese momento, esa Universidad Carlos es fundada por el rey Carlos IV, y además de él trató al hijo de Carlos IV que tenía una gota. En ese momento no se utilizaba ningún medicamento para tratar la gota.
Conrad es un gran filósofo y decía: para que la vida sea llena, tiene que mantener el cuidado del pasado y del futuro en cada momento del presente. Siguiente. Entonces, me puse a analizar la importancia de dónde viene la artritis reumatoide. Para ello me puse a revisar los estudios que había de paleopatología, las evidencias históricas, revisé muchos artículos como están acá, siguiente. Y este artículo es una enfermedad del nuevo mundo, decía el doctor Watson Buchanan, un tipo muy importante de la época de los reumatólogos de la década del 70, la siguiente. De origen europeo y asiático, la siguiente. Entonces, no existe evidencia hasta el siglo XV que la artritis es de origen europeo y asiático. En cambio, este grupo de autores, Bruce Roche de Ohio, empiezan a analizar una serie de esqueletos que estaban, siguen la siguiente, en esta área de Kentucky y de Alabama y de Missouri. Había una serie de esqueletos muy importantes acá, la siguiente, y encontró varios casos típicos de artritis reumatoide. Esto se remonta a 6.000 a 5.000 años antes de Cristo. Y las evidencias arqueológicas y paleopatológicas confirman que son artritis reumatoide. Te voy a mencionarles tres cosas que son fundamentales. La primera emigración que vino de Beringia, del estrecho de Bering, hace 40.000 años. Esa emigración que llegó desde el norte hasta Sudamérica, se caracteriza por tener artritis reumatoide. Y estos son todos indígenas, los aborígenes fundamentales tienen artritis reumatoide. La migración Cadén y esquimo-aleutiana, Rafael, son de espondiloartropatía seronegativa. O sea, ustedes ven que estas poblaciones son indígenas y vean que tienen hasta lupus y escleroderma. Son poblaciones antiguas, son de los indígenas, la siguiente. Y ustedes ven los Tlingit, los Yakima, los Chippewa, la siguiente, son pacientes que tienen artritis reumatoide severa, son más frecuentes en las mujeres, son erosivas. O sea que la artritis ya en la etapa precolombina es una artritis muy importante, muy agresiva, muy severa. Vamos dando a entender que esta enfermedad es de origen americano, así como la diabetes es de origen americano, la siguiente. Entonces, este es el artículo en Science 1988. Ustedes ven la artritis de una enfermedad simétrica inflamatoria que compromete todas las articulaciones. Entonces, aquí hay evidencia hace 3.000 años antes de Cristo que la artritis estaba acá en el sur, en América. Estamos hablando. La siguiente. En ese sitio donde ustedes ven que era en Alabama, en Ohio, en Missouri, los barcos salían de donde, de New Orleans, y esos barcos de New Orleans llegaban a una cosa que se llama Amberes, sobre todo en Bélgica. Era el centro importante porque ahí Carlos V era el emperador de Europa prácticamente, era el dueño de Asia, de parte de África, América y Europa. Carlos V era el emperador de esa época y los barcos llegaban ahí. Es posiblemente que la artritis de América haya emigrado a través de ¿qué? Vectores o animales, roedores, venados que llevaban los barcos y llegaban a Amberes, la siguiente. Ustedes vean todo esto típico de los huesos paleopatológicos por artritis reumatoide. Moody que la paleopatología nos enseña a ver las enfermedades del pasado, y tiene razón. La siguiente. Entonces, mira este esqueleto de hace, eso fue en el año 81, también con artritis reumatoide. La siguiente. Estoy mostrándole la evidencia. Esto es otro artículo del mismo grupo, de Bruce Roche. La siguiente, con artritis reumatoide. Entonces, para demostrar que eso era cierto, este grupo de investigadores estudió una serie de esqueletos en Francia, en Petit Morin, en Irán, en Israel, en Egipto y Sudán. Son los esqueletos antiguos, y en esas poblaciones antiguas no existe ningún caso de artritis reumatoide, donde evidenciaba claramente que en esta área de Estados Unidos sí existía la artritis reumatoide.
Entonces, la artritis reumatoide es de origen americano. Así es, posiblemente. Esto es una población guampiana. El doctor Jaime Gante vive en Popayán y nos invitó a estudiar este grupo de indígenas guampianos en Siria, la siguiente. Y le encontramos este alelo caucásico. Este grupo de investigadores con los Yunis encontramos ese primer hallazgo de una tribu amerindia que tiene el alelo caucásico 0404. No es que era, no, después cuando llegaron los españoles, el cruzamiento, pero no lo encontraron aquí, ¿no? Vino de Europa, la siguiente. Entonces llegan los barcos a Amberes, la siguiente, y en Europa no existía la artritis. Yo voy a mostrarles las evidencias históricas que yo he encontrado. Entonces, la hipótesis de Rubén. Pedro Pablo Rubén era un gran pintor y tenía artritis reumatoide. Pero además de ello, tenía una escuela de pintura. Yo revisé lo que es en la sala 10, 11 y 12 del Museo del Prado, me puse a ver todas las pinturas dentro de las tres gracias. La primera gracia y la tercera gracia son las esposas de Rubens. Y ustedes ven que tiene artritis reumatoide. ¿Está claro? Entonces Rubens reflejaba en su pintura su enfermedad. Y esos cuadros son a partir del siglo XVI de los pintores flamencos. Los pintores flamencos son los que primero reflejan la presencia de la artritis reumatoide en Europa, porque va demostrándose que a través del arte, de las pinturas, de esa evolución de las proteínas del Tratado de París, van apareciendo las enfermedades y cómo se van generando. La siguiente. Te voy a pasarla rápidamente, son la mirada de Ignacio de Loyola, todos son casos de artritis reumatoide de los diferentes museos europeos. La siguiente. La donación de los Reyes Magos. La siguiente. La espondilitis anquilosante. Tema de Rafael, y que ahora Carlos Vinicio también le gusta, la siguiente. Entonces, la gente piensa que la espondilitis anquilosante es algo específico de los hombres. No, los dinosaurios también tienen espondilitis. Ustedes ven estos casos de anquilosis de las articulaciones sacroiliacas. O sea que ustedes ven que en la evolución de los dinosaurios uno va apareciendo las enfermedades como si fueran, no, los dinosaurios tienen sacroilitis. La siguiente. Y así uno tiene que empezar a leer los paleopatólogos importantes. Yo me puse a revisar este artículo de Rieti y de Ruffert. La siguiente. Entonces, este grupo, que es el mismo Roche, empezaron a estudiar en estos dos sitios, en Nubia y en Jasí, el Biot, cerca de Mar de Utrania, esqueletos importantes antiquísimos. Y ahí sí encontraron evidencia de espondilitis. La siguiente. Vean que este estudio demuestra que Bouguer estudió este esqueleto de Neferman 2980 años antes de Cristo y encontró una fusión desde la cuarta vértebra cérvica hasta el coxis. Elliot Smith demuestra otro esqueleto con esta enfermedad. Y así de esta forma, la siguiente, vamos configurando algo que la espondilitis podía ser de origen europeo. Pero este estudio, muy interesante, demuestra que los indígenas Haida, los Yupis y los Inuit también tienen espondilitis. Ya les decía que los aleutianos y los esquimos hacen más espondilitis. Un compañero de Mario Cardiel y de nosotros, el doctor Sama, hizo una revisión de las pimerías. O sea, los indios Pima estaban en el norte de México y sur de Estados Unidos, y revisó todos los estudios que se habían publicado por Harlica y lo demostró que ninguno de estos indígenas tuviera problemas de espondilitis anquilosante. En cambio, los Pimas americanos sí los tienen. Entonces, esta espondilitis de estos indios Pimas también podría ser la espondilitis de origen americano. La siguiente. Este esqueleto se encuentra por Bernard Connor. Bernard Connor es una publicación muy interesante de Europa, en los cuales se demuestra la espondilitis en 1653 en Europa. La siguiente. Son los únicos estudios que hay. Brody es un tipo también extraordinario que describe otro caso de espondilitis.
Pero ¿qué es lo importante de Brody? Describe la inflamación de la membrana sinovial y describe la membrana sinovial por primera vez y los accesos de Brody en los esqueletos, la siguiente. Y aquí estas son colecciones de esqueletos con espondilitis que no voy a mencionar, la siguiente. Y este caso es de Adolf Stromper, en la posición en Z, la primera figura, fotografía de un paciente con espondilitis anquilosante en 1872, la siguiente. Y así esta pintura de Joaquín Sorolla, también antigua, de Antonio Castilla Juras, la siguiente. Bueno, entonces sigamos con este artículo de Segimundo Albicos, este artículo en checo, donde se describe reuma, la madre de todas las enfermedades. La siguiente. Gota, la siguiente. Voy a hablar de la gota porque me parece la gota es algo extraordinario. Nosotros somos ignorantes de estas cosas. Nosotros sabemos decir que este paciente tiene gota. Ustedes no saben que el ácido úrico, la evolución y la filogenia del ácido úrico es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos a las uricasas. Y la uricasa se perdió en la evolución en el periodo del Mioceno. En el Mioceno todavía la evolución todavía de los Homo sapiens tenía uricasa, pero se perdió en ese periodo. Y se perdió la lactoicasa. Por eso nosotros los mamíferos superiores hacemos gota. No solamente eso, sino en la filogenia del ácido úrico, los micos de Europa ya podían hacer inflamación articular. Los micos de Europa, del Nuevo Mundo, pueden hacer crisis de inflamación. Los micos de Europa no tienen inflamación. Los niveles de ácido úrico de los micos de América son igual que nosotros, y los micos europeos son de 2 miligramos. Los elefantes tienen 0.5 miligramos de ácido úrico en las articulaciones, a nivel del suelo. O sea, miren cómo ha sido la evolución a través de la historia. Pero el ácido úrico que sirvió es el mejor antioxidante que existe en el mundo. Nosotros pensamos, porque el ácido úrico nos protegió durante la evolución, parece que el ácido úrico es un neuroprotector cerebral a través de la evolución, hizo que los mamíferos superiores fueran más inteligentes que los mamíferos inferiores. Nosotros pensamos, tiene el ácido úrico alto o bajo. Miren la importancia del ácido úrico en la evolución del ser humano. La siguiente. Y no solamente el ácido úrico sirvió, sino la gota como tal. Sigamos. Entonces voy a hablar de algo de la historia de la gota que me pareció muy interesante rápidamente. La siguiente. La caricatura que voy a presentar se empieza la caricatura en el mundo a través de la gota o del ácido úrico. Este artículo de Rockman es muy interesante. La siguiente. Todo esto empezó en Europa. Voy a darle la evolución. El vino empieza en la Mesopotamia, pasa a Egipto, luego a Grecia, luego a Roma, y había una barrica que se llama Zapa. Esa barrica que tenía vino realmente estaba contaminada por plomo. Y lógicamente en Europa, en Londres, en el año de 1825, les comentaba a algunos colegas, hubo una importación de vino de 21 millones de litros. Y hubo la primera epidemia de gota en el mundo, que se ha descrito. Nunca se había descrito, no sé si ustedes conocían que había epidemia de gota. Hubo 40.000 casos de gota. ¿Y qué pasó? Ahí empezó la caricatura, la burla de los pacientes obesos y de los príncipes. El rey Jorge IV de Inglaterra siempre iba cargado porque el tipo no podía hacer nada. La siguiente. El imperio romano, sobre todo Calígula, Tiberio, Claudio, Nerón, eran gotosos. Además, esa parte de la esquizofrenia que tenían estos gotosos era porque tenían gotas saturninas, porque tenían contaminación con plomo. Y solamente la gota saturnina se describe en el año de 1742 por Bruce Gray. La independencia de Estados Unidos se le debe a la gota. ¿Por qué? Porque William Pitt se enfermó. Y al enfermarse William Pitt, está claro, William Pitt no dio, alguien dijo, hay que poner una alcabala a las 13 colonias americanas, a las 13 provincias americanas, y ese impuesto molestó en Boston a la gente y empezó la independencia de Estados Unidos porque William Pitt hizo dos crisis de gota.
El imperio romano se acaba porque el vino estaba contaminado con plomo y estos emperadores se volvieron esquizofrénicos y empezó a acabarse la gota. Miren que la gota es importante. La siguiente. Entonces ya pasamos de acá, sigamos. Carlos V. Bueno, pues ya estamos distendidos, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa interesante. 5 o 10 minutitos más. Carlos V era el gran emperador. ¿Está claro? Y esta es la silla donde lo transportaba. Este grupo de españoles cogen la falange, la quinta falange y estudian la gota de Carlos V. Y este era un glotón, le gustaba la cerveza y el vino. Y usted sabe que la cerveza se transforma en ácido úrico. Entonces el tipo, además del glotón, le gustaba la carne, el vino y la cerveza. Entonces, lógicamente, hizo una gota terrible en Tofacia y que Yuste se tuvo que abdicar del trono, y además de eso no pudo ganar la batalla de Metz, que era muy importante en esa época del Imperio Español. Entonces Carlos V, por su glotonería, perdió la batalla de Metz. La siguiente. Entonces vamos a pasar esto, ya lo tengo que empezar a estar acelerando. La siguiente. Pero quiero recalcar algunos puntos. Tomás de Saide. Ustedes han escuchado a Corea de Saide. La Corea de Saide es importante por la fiebre reumática. La Corea de Saide. Saide es dicen el Hipócrates inglés del siglo XVII, era el médico más importante de esa época. Diferencia la gota de la artrosis y de la artritis, claro, sin saber, no tienen ni idea de lo que estaba haciendo, pero sí describe el mejor cuadro clínico de la gota. La siguiente. Este es su libro. La siguiente. En 1763 se introduce la colchicina. La colchicina se utilizó 2000 años antes de Cristo y Dioscorides empezó a utilizar el primer año después de Cristo, pero la introduce en la época de María Teresa, y Carl Wilhelm en esto como la Academia de Ciencia informa que los cálculos binarios de los pacientes gordosos no eran calcáreos, sino que estaban conformados por un ácido cálcico desconocido, y Antoine de Foucault lo denominó ácido úrico. La siguiente. La colchicina, la pilocarpina y los antimaláricos son de origen latinoamericano, pero nosotros nunca la utilizamos, no pudimos utilizar la importancia que tenían estos medicamentos. La siguiente. Daniel McCarthy no es el que describe el ácido úrico en el microscopio. Eso fue lo que nos informaron nosotros en 1961. Fue Leeuwenhoek el que primero describe el ácido úrico en el microscopio. Y además de esto, este tipo es extraordinario. ¿Sí? Alfred Garrett es el que describe la prueba de la pija. O sea, el suelo de un paciente se deja por una pija y ahí se deposita el ácido úrico. Es el primer investigador médico que introduce el diagnóstico clínico a través de la química. Además describe la cartoluria y describe que la dieta del paciente con gota debe ser baja en purina. La siguiente. Sigamos. Miguel Ángel, miren aquí, tenía un problema en la escuela de Atenas por Rafael, y tenía gota por todo. Esa es la escuela de Atenas. La siguiente. Artita reumatoide. Vean que esto es muy interesante. La siguiente. Este es el libro de John Peterson, 1783, de Islandia. En Islandia, este autor describe la artritis reumatoide de una forma clínica, pero además de ello describe los tipos más importantes de la medicina del siglo XVII: Meiboglio, Bertolini, Willis, Tomás de Salle, Martín Luis. Todos estos tipos son muy importantes, pero en diferencia la artritis dice que es más frecuente en la mujer, que compromete, aparece en la tercera y cuarta década de la vida, en esa época. La siguiente. Esta es la tesis de André Bouvet en 1801. Es el primero que describe 9 mujeres que tienen artritis reumatoide. Dice que son más frecuentes en la mujer, que es caquética la enfermedad, que es en gente humilde, porque es la gota de la gente obesa,
¿Está claro? Y esta tesis de Alfredo de Beauvais es cuando realmente estamos hablando de 1801 de artritis reumatoide, claramente. La siguiente. Este es Charcot, el gran maestro Charcot, que era un neurólogo, en 1853 describe la deformación de la artritis. Esto está en la Galería de Washington. La siguiente. También describe la artritis crónica juvenil. La siguiente. Yo me puse a revisar, para haber leído bastante obra de Shakespeare, no menciona nada de artritis. La siguiente. Pero Leonardo da Vinci, sí, en algunos cuadros, vamos a hablar del arte, hay casos de artritis reumatoide. La siguiente. Este es el artículo de nuestro maestro Donato Lafón. Este es San Agustín, donde tiene artritis. Usted aporta el retrato de este niño con artritis reumatoide juvenil. Vean, la siguiente. Esos son Sandro Botticelli, siglo XVII. Aquí el nacimiento de Venus. Esto es Simonetta de Scusi, la mujer más hermosa de Florencia del siglo XV. La siguiente, con artritis reumatoide. La siguiente. Este Carlos Caravaggio, un caso de artritis reumatoide juvenil. La siguiente, vamos a terminar. Y aquí todos estos son los pintores flamencos, donde ustedes ven que son siglo XVI, la artritis reumatoide. La siguiente, todos, cuando se los formadores Van Eyck, todos son los pintores flamencos. La siguiente. La siguiente, San Agustín. La siguiente. Todos son casos, figuras de artritis reumatoide. La siguiente. Pero Pablo Rubén tenía un defecto, que tenía la escuela de pintura, ponía a sus estudiantes que le hicieran algunas cosas y nunca le dio crédito a ningún estudiante. Está claro, nunca le dio crédito. Siempre aparecía Pedro Pablo Rubén. La siguiente. Entonces se daba las tres gracias con artritis reumatoide. La siguiente. La Sagrada Familia, vean todos los cuadros con artritis reumatoide. La siguiente. Bueno, alguien mencionó esta mañana la vida de Renoir, no sé si algunos de los expositores. Renoir, miren la artritis reumatoide con las manos así, hacia los cuadros, una artritis reumatoide severa en ese momento. La siguiente. Y este pintor también, Jaudeschi, también con artritis reumatoide, las figuras estas, las caras de Jaudeschi son muy conocidas. Siguiente, con artritis reumatoide. La siguiente. Y este es un caso de un siglo XVI de artritis reumatoide de Kecker y Horacio Rico también describen. La siguiente. Es la deformación de la artritis severa, como lo está mostrando por Renoir. La siguiente. Vamos a pasar rápido a la siguiente. Todos son los del Museo Rico con artritis reumatoide. Y finalmente el ritmo circadiano de los medicamentos. El ritmo circadiano de los corticoides es muy importante, porque nosotros no sabemos utilizar la cortisona en los pacientes con artritis reumatoide. Se deben utilizar cuando se producen los niveles más importantes de citoquina, que a las 2 de la mañana, y la dosis debe ser nocturna, para poder con dosis pequeñas bloquear la citoquina, y es un descubrimiento importante a través de la drosófila melanogasta. Entonces, eso cambia importante, la forma importante del uso de los medicamentos, porque las enfermedades también tienen su ciclo circadiano, los medicamentos también. De esta forma, quiero concluir con esta frase: numerosos y extraordinarios descubrimientos se han realizado en el transcurso de los siglos, y lo restante llegará si los hombres capaces e inteligentes, conocedores de los descubrimientos antiguos, lo toman como puesto de partida de su investigación. Entonces, Hipócrates de Cos, 400 años antes de Cristo.